pueblo multitudes conquistó. Se retira el enemigo, derrotado en la cruz, ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria,
Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con el servicio de canto, pero antes quiero invitarles a que inclinen su rostro para pedir la bendición de Dios para este servicio de canto. Amado Señor, te damos gracias esta mañana por darnos la oportunidad de servirte. Queremos agradecerte, Señor, por nuestros hermanos que están conectándose, que están conectados a través de Facebook Live y a través de YouTube. Agradeciéndote por los hermanos de la iglesia de Galena, por la iglesia de Baytown y por todos aquellos hermanos que están acompañándonos a través de estos medios. Te pedimos una bendición para ellos y sus hogares. Rogamos que tu presencia se manifieste con ellos también, igual forma con el servicio que se está llevando a cabo acá en la iglesia de Galena. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestro servicio de alabanzas entonando las estrofas del himno 349. Gran gozo hay en mi alma hoy. Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está, contento con su amor estoy, su dulce paz me da, brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy y salvo por la el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así, su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su paz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud y lores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Amén. Bien, vamos a entonar ahora el himno 378. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración.
amigos, dilo a Él en oración. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre dentro visto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno, cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, eso pruebas mil mostró. Al sufrir el cruel castigo, el culpable mereció. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Amén. Vamos a entonar un himno más, el himno 488, al andar con Jesús. Himno 488. Al Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor
hasta que todo a Cristo entregue, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Tengan un feliz sábado. En el nombre de nuestro Dios, esperamos que este día sea de bendición. Bueno, ya hemos sido bendecidos al abrir los ojos y poder estar en pie. Vamos a iniciar nuestra programación de esta escuela sabática. Sin embargo, estaba pensando en un versículo muy conocido. Yo sé que ustedes se van a recordar y se lo van a saber de memoria. Salmo 122, versículo 1. ¿Qué dice? El salmista David dice la versión Dios habla hoy: qué alegría cuando me dicen vamos al templo del Señor. Y luego el versículo 2 dice: Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas, Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. Hermanos, quiero pensar que estamos en las últimas transmisiones virtuales. En cualquier momento vamos a regresar con libertad a nuestro templo, a nuestra casa de oración, y ojalá que sea esa la alegría que también expresaba el rey David, que con alegría cuando nos digan podemos regresar con libertad a la casa del Señor, lo hagamos con alegría. Esta mañana, desde sus hogares, ahí donde están, hermanos, les extendemos una cordial bienvenida a la casa de nuestro Dios, a esta transmisión también que se está haciendo, nuestros hermanos de la iglesia de Galina, la iglesia de Baytown. Es el momento de darle like y compartir para que muchos más puedan disfrutar de la dicha, de la bendición, del alimento espiritual. Vamos a hacer una oración para poder dar el inicio al repaso de esta mañana. Señor Dios, que moras en los cielos, gracias porque nos das la vida, porque nos das la oportunidad de poder respirar aire puro y así estar en pie en este nuevo día, Señor. Vamos a iniciar ya nuestra programación, vamos a iniciar el repaso de la lección, por eso invitamos desde ahora a tu santa y divina presencia. Tu Espíritu Santo esté con nosotros, en nuestros corazones, pero de manera especial en nuestra hermana Naidú, que es la que nos va a ayudar en esta mañana con el repaso de la lección. Señor, bendícela a ella y a nosotros también, buenos alumnos, buenos receptores, buenos aprendices, para que tu mensaje pueda llegar claro y nítido a nuestras mentes y a nuestros corazones. Estas bendiciones las rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermano Naidú, es su tiempo, que el Señor la bendiga.
Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un gozo, un privilegio, ¿verdad?, poder compartir con ustedes en esta mañana el repaso de la lección número 10. Como escuela sabática, como departamento de escuela sabática, queremos invitarles a que continúen con el estudio de la lección de escuela sabática. Ya prácticamente vamos a culminar un trimestre. Ya solo quedan 3 lecciones, hermanos, y han sido unas lecciones maravillosas. Han sido unas lecciones que fortalecen nuestra vida espiritual, que en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad?, nos ayudan a que sepamos, conozcamos bien cuál es la misión de cada uno de nosotros. La lección lleva por título Una forma apasionante de participar. Me han encantado estas lecciones, me han encantado. Y yo sé que cada uno de ustedes conoce cuál es esa forma apasionante de participar, y es a través de los grupos pequeños. El Señor en su palabra, en el libro de Mateo, el verso 9, el capítulo 9 y los versos 37 y 38 dice, entonces, perdón, que no veía para poder avanzar, ¿ok? Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Es interesante, yo sé que cada uno de nosotros conocemos este verso, ¿verdad? Cuando el Señor dice, es mucha la mies, pero ¿qué? ¿Qué falta? Faltan obreros para predicar este evangelio, pero el Señor da la solución, rogad, orad, para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Dice en el folleto de escuela sabática que alguien ha dicho que hay fuerza en los números, y esto quizás es cierto, ¿verdad? ¿Alguna vez ustedes han notado que cuando quieren hacer ejercicios o cuando quieren aprender un idioma, quizás es más fácil cuando lo hacemos en grupo que cuando lo hacemos solos? Muchas veces es así, porque quizás cuando salimos a caminar, si vamos en grupos, pues todos queremos ir, pero si nos toca ir solos, quizás un día vamos y otro día no vamos, ¿verdad? En la Biblia, mis queridos hermanos, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Hay una forma apasionante, ¿verdad?, de participar en el crecimiento de la iglesia y en la predicación del evangelio al mundo. Y esta forma es a través de los grupos pequeños. No sé qué sucede con esto, no avanza. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, vamos a continuar. He hecho las láminas, ¿verdad?, para hacer el repaso día a día. En el día el día domingo, la lección nos habla acerca que los grupos pequeños es una idea de Dios. No es que que nuestra iglesia o que el pastor dijo, mire, vamos a crear grupos pequeños, vamos a trabajar de esa manera. No, esa manera viene de la Biblia y la idea es de Dios, ¿verdad? Dice en Génesis, en la Biblia, en Génesis 1 y el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fíjense, hay 2 palabras, ¿verdad? Dice hagamos, no dice voy a hacer, dice hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, todos sabemos que cuando el Señor se refiere, la Biblia habla en esta manera, hagamos se refiere que está incluido ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde allí, mis queridos hermanos, ese es
como el primer grupo pequeño que está trabajando todos unidos con una sola misión, con un solo objetivo. Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir a la raza humana. Primero, para la creación. Podemos ver aquí en Génesis, ¿verdad? Cuando se unió el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para crear a la raza humana. Y luego también ese grupo pequeño trabajó para redimir a la raza humana. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso ¿de qué? De redimir a la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. Hay un verso en 1 de Timoteo 2, el versículo 4, dice, no hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Vamos a buscar en nuestras Biblias. 1 de Timoteo 1 de Timoteo 2, el verso 4 dice, que desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Los grupos pequeños, hermanos, pueden tener múltiples propósitos que vamos a estudiar en la lección de esta semana, que estudiamos en la lección de esta semana, ¿verdad? Pero su propósito primordial es enfocarse en ganar las almas perdidas para Jesús, es decir, en trabajar en grupos pequeños podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. El objetivo final de nuestros grupos pequeños, ¿cuál debería ser? Ganar almas para Cristo, hermanos. Ese debería ser el objetivo principal de cada grupo pequeño formado, ganar almas para Cristo. En la siguiente sesión del repaso, nos vamos al día lunes, y habla de los grupos pequeños en las Escrituras. Me encanta cómo el Señor es tan perfecto, porque es que todos los detalles están en la Escritura. Ya vimos, ¿verdad?, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la creación y también para la salvación de la humanidad, pero también podemos ver cuando el Señor, ¿verdad?, llama ¿a quién? A los discípulos, llama a los 12. Allí está conformando otro grupo pequeño, y podemos ver cada detalle que el Señor quiere mostrarnos a nosotros de cómo debe ser constituido un grupo pequeño. ¿Qué hizo el Señor con los discípulos? Los enseñó, los capacitó, les mostró lo que debían hacer. Se reunían para orar, se reunían para ir y salvar ¿qué? A otras almas que necesitaban del alimento espiritual, que necesitaban ser llenas del Espíritu Santo para poder aceptar al Señor Jesús en sus vidas. Entonces vemos cuál es el propósito, y vemos que los grupos pequeños en las Sagradas Escrituras están desde el mismo inicio. También podemos ver en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, los versos 21 al 25 dice, además elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10. Vamos a leer solo el 21. ¿Se recuerdan esta historia en la Biblia? Cuando Yetro, ¿verdad?, el suegro de Moisés, le dio este sabio consejo a Moisés. ¿Y qué le dijo? Bueno, Moisés, el pueblo es muy grande, hay que distribuir el pueblo de la siguiente manera, porque Yetro estaba siendo guiado ¿por quién? Por el Espíritu de Dios para dar este mensaje a Moisés. Ellos tenían que dividir ¿en qué? En grupos pequeños. Y si nos damos cuenta, el último número de los grupos por el cual él aconsejó a Moisés era el número ¿qué? El número 10, el número 10.
Y es fascinante que los especialistas en grupos pequeños y en crecimiento de la iglesia nos digan que el tamaño ideal para la interacción grupal es entre 6 y 12 personas. Este es el tamaño exacto que Moisés y Jesús emplearon, ¿para qué? Para formar sus grupos pequeños. En la palabra del Señor encontramos todo el detalle, mis queridos hermanos, de cómo debe ser formados los grupos pequeños en nuestra iglesia, de cuál debe ser nuestro objetivo, cumplir la misión para la cual hemos sido encomendados, ¿verdad? Llevar almas a los pies del Señor. Seguimos estudiando el día martes y nos dice organizados para servir. Organizados para servir, y podemos leer en Primera de Corintios, ¿verdad? A ver si puedo leer desde aquí. Dice en Primera de Corintios, el capítulo 12 y los versos 18 al 19. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Qué quiere decir, hermanos? El Señor es nuestro Dios es un Dios de orden, de organización. Entonces aquí también encontramos cómo debe estar organizados los grupos pequeños. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente que cumplir, tenemos un don diferente, ¿verdad? Entonces aquí Pablo, ¿verdad? No solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino que también sugiere un modelo de cómo se puede organizar, de cómo debe estar organizado, porque a pesar de que usted piense, de repente hay un hermanito por allá que quizás no tiene la capacidad de venir a dar el repaso de la lección, pero ese hermano tiene la capacidad de orar, ¿verdad? Ya sentadito donde está. Entonces todos podemos ser parte ¿de qué? De un grupo pequeño con diferentes dones que el Señor nos ha dado. Podemos lograr llevar este mensaje de salvación y traer almas para Cristo de una manera organizada para servir al Señor. Los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación local. Usted puede ver que si usted invita a una persona a la iglesia, es probable que a veces esa persona se sienta quizá no atraída porque va a ir a un grupo donde hay muchas personas y le cuesta, hermano, le cuesta ir. Pero si usted lo invita a un grupo pequeño en su casa, quizás es diferente. La persona va a estar más abierta, va a tener más confianza, usted va a tener más oportunidad de poderle hablar directamente. Entonces, como el Señor en su infinito amor, bondad, misericordia y en su sabiduría, dice que la iglesia debe manejarse de esta manera. Hay una lectura de Elena G. de Guay en el libro Testimonios para la Iglesia, que dice lo siguiente, me encanta, dice: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Que no puede errar, hermanos. Entonces, esta es la manera como debemos conducir nuestra iglesia, porque esto ha sido presentado ¿por quién? Por el Señor Jesús. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar, no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos, porque el grupo pequeño fortalece nuestra vida espiritual como miembros de la iglesia, pero también trabaja en favor de ¿quién? Del que necesita entregar su vida al Señor. Porque en el grupo pequeño, miren, tenemos bendiciones nosotros como miembros de iglesia al fortalecer nuestra fe, al ayudarnos los unos a los otros, a conocer las necesidades de nuestros hermanos y también de traer almas para Cristo, que es la misión principal. Sigue la lectura diciendo, si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de amor, en un grupo de obreros, perdón. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Entonces, es importante, ¿verdad?, esto que el Señor nos dice a través de su sierva Elena G. de Guay, ¿verdad? El ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia
crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios le ha dado para su servicio. Ahora nos vamos para el día miércoles y dice los grupos pequeños en el Nuevo Testamento. En la palabra de Dios, en el libro de Hechos, en el capítulo 5 y el verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Ese debe ser nuestro sentir como cristianos, ese debe ser nuestra obra. No cesar de predicar y de enseñar la palabra de Dios. Y Hechos 2, ¿verdad? Podemos ver en nuestras Biblias, registra cuando más de 3,000 personas bautizadas en el Pentecostés. Y hay algo que me gusta de este registro, hay algo que me llama la atención, porque después que esas personas se bautizaron, ¿cómo hicieron para mantenerse esas personas firmes en la fe? Y fue a través de esto, hermanos, a través de los grupos pequeños que ayudaron a que esos hermanos nuevos en la fe se mantuvieran firmes, se mantuvieran dentro del camino del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se nutrieron esos primeros cristianos después de su conversión? ¿Qué mantuvo fuerte a la iglesia cristiana? Y el registro dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje es que extremadamente instructivo. Los nuevos conversos se nutrían en pequeños grupos a través de la oración, a través del compañerismo social y la renovación de su fe a través del estudio de la Biblia. Entonces aquí encontramos en la Biblia, miren, es impresionante todo lo que el Señor nos dice a través de su palabra, cómo debemos guiarnos, qué es lo que debemos hacer en un grupo pequeño, por qué lo debemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos miembros nuevos en la iglesia, es importante que estos miembros estén en un grupo pequeño, es importante. Como dice aquí, es extremadamente instructivo este versículo, porque ellos se van a mantener más así, porque hay una comunión más cercana, donde podemos tener una conversación, de mostrarles el evangelio de una forma más cercana, ¿verdad? Más cálida que dentro de la iglesia. Luego también allí vamos a encontrar en el día jueves, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la dinámica de los grupos pequeños? ¿Saben qué es? Estos grupos pequeños es el vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Miren, yo cuando estudiaba esto recordaba que hace mucho tiempo, ahorita tenemos un grupo pequeño, pero aún todavía no hemos comenzado porque es por Zoom, ¿no? Es un poco diferente ahora, ¿no? La manera de cómo nos vamos a reunir con nuestros grupos pequeños. Pero sí traigo mi memoria, trae recuerdos de mi grupo pequeño de hace mucho tiempo y nos manteníamos siempre grupo pequeño miércoles o jueves en nuestro hogar. Era fijo. Y hermanos, ese grupo pequeño dio frutos y yo alabo el nombre de Dios y yo me regocijaba. Claro, yo a veces uno llega agotado del trabajo, está la responsabilidad del grupo pequeño, pero están las personas que te están diciendo si vamos a ir. Y no solo el grupo pequeño, esta mañana meditando, me recordaba, no solo el grupo pequeño para los adultos, porque usted sabe que cuando usted tiene un grupo pequeño en su casa, hay adultos y hay niños. Y yo recuerdo que yo estaba embarazada de mi niña mayor, la del medio, y nos dividíamos, porque tenía mis amigos que estaban invitados al grupo pequeño, tenían niños también pequeños. Así que yo era la maestra del grupo pequeño de niños y mi esposo se quedaba con el grupo pequeño de adultos, junto con otra persona que en algunas semanas iba a ayudarnos en la casa. Y este grupo pequeño a lo largo, yo decía, bueno, Señor, sí veíamos respuestas de oraciones, pero todavía no veíamos que las personas tomaban su decisión por el Señor. Pero al pasar el tiempo, hoy puedo decirles con gozo que el grupo pequeño que tuvimos por mucho tiempo en nuestra casa, en nuestro país, dio su fruto. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Miren, hermano, las dinámicas que uno realiza en el grupo es impresionante porque usted puede sentarse, puede conversar, el hermano puede contarle la necesidad,
oramos fervientemente por esa necesidad, nos comunicamos cómo estás, qué te pasó durante la semana, en qué podemos ayudarte. Es lo que el Señor quiere, que esa sea la dinámica del grupo pequeño, que podamos orar, interceder por otros, mostrarles el amor de Dios por otros. En esta lámina he colocado, ¿verdad? Dice, voy a leerla nuevamente, dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, ¿qué? Orando. Había un grupo pequeño, ¿qué? Orando, ¿verdad? En Hechos 12:12. Los grupos pequeños son el vehículo, que lo acabo de leer, que Dios usa para hacer crecer a su iglesia, nutriendo su fe y capacitándola para dar testimonio de Jesús. Cada grupo puede tener dinámicas distintas en función de sus objetivos, teniendo todos como objetivo máximo que guiar las personas a Jesús. Porque ese debe ser el objetivo máximo de cada grupo pequeño, guiar las personas a Jesús. Interceder por los demás, ese es uno de los objetivos, orar por las preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, aprender a compartir el evangelio y realizar un servicio a la comunidad, entre muchos otros que podamos incluir. Esos son algunos, ¿verdad?, de los objetivos de que debería tener nuestro grupo pequeño, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? El interés principal de todo grupo pequeño efectivo es el testimonio y el servicio, porque a través del testimonio y del servicio, ¿nosotros qué? Traemos almas a los pies del Señor. Se lo puedo decir con propiedad, hermanos. Cuando nosotros a veces, pues yo he visto a lo largo de toda mi vida cristiana, tengo todos mis años en la iglesia, pero he visto que a veces nos enfocamos en predicar, en tratar de que la persona reciba el estudio bíblico, de sacarle la decisión, pero no es la manera. La manera es primero vamos a hacernos amigos de las personas, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son sus necesidades, vamos a orar por las necesidades de esa persona, vamos a estar pendiente qué le sucede, vamos a tender la mano, y entonces es el grupo pequeño que nos ayuda a poder hacer eso, a poder tener una comunión, porque mientras no estemos en grupo pequeño, quizás yo no sé cómo está la hermana en su hogar, cómo ha pasado con toda esta pandemia. Es difícil porque somos muchos, ¿verdad? Pero tendríamos que agarrar el teléfono y enviarle mensajito a todos los hermanos para preguntar cómo está, cómo pasó. Pero cuando estamos en un grupo es fácil poder comunicarnos entre nosotros y saber las necesidades y poder orar los unos por los otros. Hay unos textos de Elena G. de White que los he colocado aquí. Dice que la bendición del Señor descenderá sobre los miembros de la iglesia que participan en la obra y cada día se reúnen en pequeños grupos para orar por su éxito. En esta forma los creyentes obtendrán gracia para ellos mismos y la obra del Señor será impulsada hacia adelante, porque es lo que el Señor quiere. El tiempo de predicar, hermanos, es ahora, porque el Señor está a las puertas. No debemos dejar de predicar. No debemos dejar de predicar. Y hay otro pasaje de Elena G. de White en Cada Día con Dios. Dice, reúnanse pequeños grupos para estudiar las Escrituras. No perderán ¿qué? Nada. Y ganarán mucho. Ganarán mucho. Los ángeles del cielo asistirán a sus reuniones y al alimentarse con el pan de vida recibirán fortaleza espiritual. Se estarán alimentando, por así decirlo, con las hojas del árbol de la vida. Solo así mantendrán su integridad. Entonces, a lo largo de todas estas 10 lecciones que hemos visto, cuál es la mejor manera, ¿verdad?, para nosotros poder hacer amigos para el Señor, esta es una manera apasionante de poder trabajar para el Señor, de poder traer almas a los pies de Cristo, y es a través de los grupos pequeños. Recuerde que no fue una idea del hombre, fue una idea de ¿quién? De Dios. Las Sagradas Escrituras así nos lo dicen, mis queridos hermanos, fue una idea de Dios. Que el Señor, ¿verdad?, pueda ayudarnos a que al estudiar su palabra, al estudiar y meditar en estas lecciones, podamos encontrar lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cada día. Cuando estudiaba, ¿verdad?, al ustedes estudiar la lección de escuela sabática, hay un testimonio en la parte de el viernes de una iglesia que menciona aquí que la iglesia estaba a punto de ¿qué? Casi que de cerrar, hermanos, porque la iglesia tenía años que no crecía,
que no llegaban, no traían ni un solo bautismo, ni un solo alma para Cristo. Hasta que, ¿qué? Hasta que decidieron en una junta de iglesia, decidieron que iban a trabajar con grupos pequeños, que iban a comenzar a trabajar con grupos pequeños de manera efectiva. Y cuando ellos comenzaron a hacer este trabajo, poco a poco, colocando sus dones al servicio del Señor, ¿qué sucedió? La iglesia comenzó a crecer de nuevo. Entonces es un mensaje que el Señor tiene para nosotros, que el Señor nos continúe bendiciendo, que podamos colocar nuestros dones a su servicio para que traigamos de esa manera almas cada día más a los pies de Cristo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a concluir con una oración, el programa de Escuela Sabática. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tus bendiciones una vez más. Esta mañana, Señor, nos ponemos en tus santas manos para que continúes con nosotros el resto de nuestra programación. Tu santa presencia esté en nuestras vidas, en nuestros corazones, y tu Espíritu Santo no se aparte de nuestro lado. Danos tu bendición hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Salvos por fin. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 14, versículo 2, que dice: En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. El mensaje es: la iglesia es un lugar de refugio donde adoramos juntos. María tenía problemas, serios problemas. Se le había caído accidentalmente una caja con huevos. ¡Qué desastre! Bueno, no había nada más que hacer que decirlo a su mamá y limpiar el piso. Fue un accidente, mamá. Yo no quería dejar caer la caja con huevos. De verdad fue sin querer. Su mamá le contestó: Lo sé, María. Me alegro que sucedió en la cocina donde se puede limpiar el piso fácilmente. A veces ocurren accidentes, pero la gente no siempre lo comprende. Y eso es lo que sucedió en la historia de hoy. El pobre hombre iba tambaleando por el camino y respirando con dificultad. El dolor de la herida en su costado lo hacía tropezar y de vez en cuando miraba hacia atrás aterrorizado. No veía a nadie que viniera tras él, pero sabía que alguien podía venir. El hombre continuó su camino tratando de correr más rápidamente. Seguramente ya no estaba tan lejos del lugar a donde quería llegar, la ciudad de Siquem, la ciudad de refugio. El camino estaba en buenas condiciones y todas las encrucijadas tenían señales que marcaban el camino. Refugio, decían las señales, refugio. Por lo menos no iba a perderse. La única pregunta era: ¿llegaría a tiempo a la ciudad? Él no había deseado hacerle daño a su vecino. No quiso lastimarlo. Pero la cabeza del hacha salió volando e hirió a su vecino. Era verdad. Había matado accidentalmente a un hombre. Sí, lo había hecho. Pero había sido un accidente desafortunado, no planeado. Aún así, la familia de su vecino vendría tras él. Una vida por la otra vida. Esa era la ley. Pero si lograba llegar a la ciudad de refugio, estaría a salvo. Les explicaría a los ancianos de la ciudad lo que había pasado y ellos lo protegerían hasta que pudiera ir a juicio ante un tribunal. Miró nuevamente hacia atrás. Alguien venía corriendo por el camino tras él. Venía muy atrás de él. Nuevamente intentó correr más rápido aún. Tenía que llegar hasta Siquem. Allí estaban delante las puertas de la ciudad.
Los ancianos esperaban allí para ver si le iban a permitir entrar. Corrió más fuerte. Sí, llegaría. Llegó. Dios era muy bueno. La idea de tener ciudades de refugio era de Dios. Dios sabía que a veces se acusaba a la gente de algo que no había hecho, y algunas veces ocurrían cosas muy malas por accidente. Así que Dios le dijo a Moisés que apartara ciudades aquí y allá a través de la nación de Israel. Ciudades a donde la gente pudiera correr para su seguridad y donde se le hiciera un juicio justo. Pero las ciudades de refugio solamente podían proteger a una persona si se quedaba dentro de la ciudad. Si las personas salían fuera de la muralla de la ciudad, podían ser capturadas y lastimadas. A veces la gente que buscaba protección tenía que vivir allí el resto de su vida, a menos que muriera el sumo sacerdote. Si eso sucedía, todos eran perdonados y podían quedar libres. Hoy también necesitamos un lugar de refugio y Dios ha provisto uno para nosotros. La iglesia es un lugar de refugio donde adoramos juntos. Probad y ved. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo. Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad, un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del Centro Oeste de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta,
también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado nuevamente. Que Dios los bendiga. Vamos a iniciar con el segundo servicio de esta mañana y vamos a hacerlo entonando las estrofas del himno número 20. Así es de que espero me acompañen. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos a alabar. Amén. Bien, queremos darle la bienvenida a nuestro predicador de hoy, el pastor Javier Velázquez. Para él es el tiempo. Hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder saludarles en esta ocasión. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu santa palabra. Y en esta mañana, Señor, imploramos que la presencia de tu Espíritu se manifieste en este lugar. Que puedas, Señor, hablar al corazón de cada uno de nosotros, que puedas confortar aquellos corazones afligidos. Al abrir tu palabra, imploramos, Señor, que hables a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 42. Génesis, capítulo 42, vamos a tener allí nuestra meditación el día de hoy. Génesis, capítulo 42, todos los que puedan hacerlo. Mensaje de esta mañana lleva por título, No puedo más. Y vamos a hablar acerca de la vida de un hombre de Dios, un hombre que pasó muchas batallas, que pasó muchas luchas, pero al igual que más de uno llegó también su momento difícil. Génesis 42, versículo 33 al 37, vamos a leer en la palabra de Dios. Dice Génesis 42, 33, dice lo siguiente. Comencemos, desde el versículo 29, vamos a comenzar desde el 29. Y déjeme ponerle un poquito del contexto antes de que leamos a esta parte. En Canaán ha habido hambre, no hay alimentos, por lo tanto Jacob envía a sus hijos a Egipto. Ya estando en Egipto, conocen a José, no saben que es José todavía, lo conocen como aquel señor o el señor de la tierra, y entonces José sí los reconoce a ellos y los acusa de ser espías. Y les dice, para que ellos sepan que no son espías, se va a quedar uno de ustedes. Van a regresar, y como ellos le dicen, cuando les pregunta, ¿y quién es eso? Dijo, nosotros somos 12, somos 2 hermanos, uno no aparece, y el más pequeño se quedó en casa. Para que yo sepa que no son espías, quiero que me traigan al más pequeño. Y cuando traigan al más pequeño, entonces yo voy a sacar y bueno, todo va a estar bien. En ese contexto, ellos regresan a casa y le cuentan a papá todo lo que sucedió. Ahora vean lo que dice el versículo 29. Génesis 42, 29 dice, cuando llegaron junto a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel hombre
el Señor de la tierra nos habló ásperamente, nos trató como a espías de la tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno ha desaparecido y el menor de nuestro padre, uno ha desaparecido, y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel hombre, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados, dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestras familias, y andad y traedme a vuestro hermano menor, así sabré que no sois espías, sino hombres honrados, y entonces os entregaré a vuestro hermano, y comeréis libremente en el país. Versículo 35. Aconteció que cuando vaciaban ellos sus sacos, vieron que en el saco de cada uno estaba la bolsita con su dinero. Y tanto ellos como su padre, al ver la bolsita con el dinero, tuvieron temor. Imagínense, hermanos, si ya de por sí había quedado prisionero uno. Y ahora entonces regresan a casa y se encuentran con que el dinero con el que pagaron estaba en cada uno de sus costales. Obviamente era de pensar de que pues nos van a acusar de ladrones ahora. Y ahora sí, no solamente nuestro hermano, sino que todos vamos a terminar allí. Quisiera comenzar con este pensamiento que dice, cuando sientes que no puedes más, es el momento de dejar que Dios te tome de la mano y empezar de nuevo. No puedo más. Es el mensaje que vamos a compartir el día de hoy. Jacob, hermanos, Jacob había estado en un momento bastante difícil. Vivían en Canaán. Canaán se supone que es la tierra que fluye leche y miel, pero ahora no estaba fluyendo nada. Ahora ya no había miel, nada está fluyendo, las vacas no están produciendo leche, hay hambre, no hay comida, todo lo verde se ha marchitado, todo aparentemente se está destruyendo. Y yo me pongo a pensar, si ustedes y yo nos hubiera tocado vivir esa experiencia en ese momento, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos hecho? Y algo que quiero que aprendamos en esta ocasión es que Dios tiene unas maneras de sacarte de los problemas que tú ni te imaginas. A veces estamos sufriendo tanto, nos estamos lamentando y sentimos que no podemos más y no podemos comprender que lo único que Dios está haciendo es tratar de movernos de donde está ese enorme problema hacia la solución, pero nosotros seguimos aferrados a lo mismo, seguimos aferrados a ese lugar, no queremos movernos, queremos encontrar una solución allí mismo. Y a veces me pregunto también, si ustedes y yo estuviéramos en el lugar de Jacob, cuando oraríamos, ¿qué le pediríamos a Dios? Yo por lo menos me imagino que le diría, Señor, por favor que llueva, por favor, Señor, que los animalitos no se mueran, que podamos tener otras cosechas, y no sé cuántas cosas más podríamos pedirle al Señor. La tierra se está secando, pero aunque la tierra se estaba secando, sus hijos no necesariamente tenían que secarse con ellos. Saben, hermanos, que Dios muchas veces tiene que hacer algo para sacarnos de ese problema. A veces nos tiene que meter en otro problema porque nos quiere librar del problema en el que estamos metidos, pero nuestro corazón no lo entiende, no lo podemos ver y por lo tanto estamos luchando, estamos sufriendo. Y todo aquello que parece una catástrofe, todo aquello que parece que no tiene solución, muchas veces es el medio que Dios está utilizando para decirte, ya es tiempo que te muevas de aquí. Ya es tiempo de que inicies de nuevo. Tengo algo preparado para ti, pero en ese momento ustedes y yo no lo entendemos. Y por eso es que muchas veces batallamos bastante. Fíjense, vayamos un poquito a la historia de José y sus hermanos. Tratemos de ver lo que fue el antes con sus hermanos y el después con sus hermanos. José y sus hermanos, ¿qué pasaba cuando ellos estaban en casa? Bueno, los hermanos de José lo maltrataban. Lo arrojaron al pozo. Lo vendieron como esclavo para acabar con los sueños que él tenía, o más bien con el sueño que Dios tenía para con José. Le trajeron a su padre la túnica de colores manchado de sangre y le dijeron, pues míralo. Y la conclusión obvia, pues está muerto. Sin embargo, los hermanos no sabían qué planes tenía Dios con José. Le molestaba sus sueños. Y llegó el momento en que se encontraron. Ellos no saben qué es José. Y hermanos, saben que una de las cosas
curiosas, sentido de humor voy a llamarlo, en la Biblia. Si tienen sus Biblias, si quieren abrir en Génesis capítulo 42, versículo 23, a mí me llama la atención esto porque alguien precisamente me preguntaba, pero ¿cómo es que los hermanos no lo conocieron? ¿Cómo es que José sí los conoció? Y la verdad no tengo mucho que explicar, pero lo único que puedo imaginarme era la vestimenta. José estaba vestido a la usanza egipcia y sus hermanos, pues él los conocía, pero los hermanos no lo podían ver con ese estilo egipcio. Esa es mi explicación, no sé si tenga razón o no, pero es la razón que encuentro. Pero entonces, ahí está José, ahí están sus hermanos, y cuando se empieza a complicar las cosas, empiezan a culparse unos con otros. Y dicen, si yo les dije, ¿para qué vamos a pecar con este muchacho? Es nuestro hermano, no hagan nada. Pero vean lo que dice el versículo 23. Ellos no sabían que José los entendía, porque tenía un intérprete para hablar con ellos. Y eso a mí me suena muy curioso, ¿verdad? Porque aquí está José y él le habla a su traductor, pregúntales esto y diles esto otro. Él hablando en egipcio y el traductor hablando en hebreo, pasando el mensaje para allá. Y por eso estos se ponen a hablar y a decir cuánta cosa. Ya vieron, les dije, no lo vendan, nos va a ir mal por todo y por esto otro. Y José está escuchando eso, y la Biblia dice que él se quebrantó, no se aguantó y salió y se puso a llorar allá afuera. No le reveló quién era, pero salió a llorar. Y por eso les digo que a mí me parece curioso, porque este es el punto entre el José del cual se burlaban, que le deseaban el mal, pero ahora en este momento ya las cosas han cambiado. Ellos no saben quién es, y en los versículos que leímos ellos dicen el Señor de la tierra. Así lo conocen, el Señor de la tierra. Y la palabra Señor no se refiere a alguien que ya está casado, está hablando de dueño. El dueño de la tierra, está diciendo él, porque ahora José es el que vende el alimento. José ahora es el segundo de Faraón. José es el que está al control, porque Dios hizo la realidad del sueño que le había mandado. Y saben, hermanos, por eso ustedes y yo debemos tratar con respeto a los demás, porque no sabemos cómo van a cambiar las cosas más adelante. Aquella persona que hoy a ustedes puede parecerle que es insignificante y que no vale nada, ustedes no saben qué planes tiene el Señor en la vida de él más adelante. Las cosas cambian, la vida cambia. Por eso Mateo capítulo 7, que es la regla de oro que tenemos en pantalla, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Los hermanos de José no practicaron este principio. Y entonces ahora llega el momento de tener que enfrentar la situación. Su hermano queda prisionero y ellos tienen que regresar a casa a traerle la noticia a papá, a Jacob, a decirle: mira papá, esta es la circunstancia. Pero Jacob ya había peleado muchas batallas. Él fue un guerrero desde el nacimiento. Si quisieran checar, por ejemplo, su Biblia en Génesis capítulo 25-24, ahí explica algo que yo no soy ginecólogo, no soy partero, ni soy enfermero, no entiendo por qué, cómo funciona eso, solamente leo lo que la Biblia dice. Génesis 25-24 dice, hay una parte de la palabra de Dios, que cuando el versículo anterior habla de que nació Esaú, que era muy hermoso, muy bello, lo describe. Pero cuando Esaú nació, fíjense cómo dice este versículo, que Jacob salió trabada su mano del talón de Esaú. O sea que desde que estaba naciendo ya le, ¿a dónde vas? Vente para acá. O no sé si era vente para acá o yo me voy para allá. El caso está que salió trabado. Desde que él nace ya está peleando. Jacob a lo largo de toda su vida libra muchas batallas. De hecho, hermanos, si recuerdan aquel momento cuando iba a encontrarse con su hermano y entonces él en la noche se queda a orar y siente la presencia de alguien y él se pone a guerrear y a luchar y a pelear y pelean toda la noche. Y ya cuando estaba por amanecer, el personaje le dice: suéltame porque ya casi amanece. Y le dice: bueno, pero ¿quién eres? Y dice: no, ¿para qué quieres saber su nombre? Suéltame. Y él dice: no te voy a soltar si tú no me bendices. Y entonces el ángel le dice a Jacob: ¿cómo te llamas? Pues me llamo Jacob. Dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Dice: porque has peleado con Dios y has vencido. Eso lo dice, hermanos, allá el libro de Génesis 32, 28 y 29. Dice: el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob
era un guerrero, era un luchador, había peleado muchas batallas, al igual que ustedes y yo. A lo largo de la vida hemos peleado diferentes batallas, diferentes luchas. Pero, ¿qué pasa cuando batallamos tanto? Las personas se van cansando poco a poco. Si ustedes y yo, por ejemplo, pudiéramos abrir en nuestra memoria en esta ocasión y traten de regresar en el tiempo, en su mente, y vean todas las batallas que han luchado, todos los momentos difíciles que han enfrentado. Después de tantas peleas, el ser humano se va cansando, el cristiano se va cansando. Llega un punto a veces en la vida que simplemente ya no quiere saber más. Llega el momento en que la persona dice, ya no puedo más, no puedo más. A veces algunos decimos, no, pero es que es una persona muy fuerte. No importa qué tan fuerte, llega el momento que esa fuerza se acaba. La fuerza se acaba. Dice, no, pero es que es una persona muy ruda, que está criado a la antigua. No importa qué tan rudo sea, hermanos, la fuerza se acaba. No importa qué tan resistente seas, llega el momento que te vas a vencer. No importa qué tan positivo seas, llega el momento en que la realidad te va a sacudir. Jacob ya está viejo, Jacob ya está cansado. Y entonces ellos llegan con esta noticia. Y ahora imagínense que cuando están ellos comentándole y entonces sacan el costal y todavía miran dinero en eso. Por eso es que el versículo, dice allí el versículo 35, Génesis 42, 35, aconteció que cuando vaciaban ellos los sacos, vieron que en el saco de uno estaba la bolsita con dinero, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsitas con dinero, tuvieron temor. O sea, ¿qué haces pues? ¿Qué haces? Por muy resistente que seas, llega el punto en que el fuerte se rinde. Y aquí Jacob está llegando a ese punto. Llega el momento que como humanos decimos, ¿sabes qué? Esto ya es suficiente. Las mamás quizá digan, ya es suficiente con estos chamacos, ya me tienen hasta acá, ¿verdad? O los problemas que estamos enfrentando, ya no puedo con esos problemas, es demasiado. Ya no puedo con el asunto del hogar. Llega el momento en que sentimos que ya no resistimos. Hay un término que utilizan los mecánicos, no me refiero a los mecánicos de carros, sino los que tienen que ver con la resistencia de un material. Y entonces los ingenieros en todo ese asunto, y hablan de lo que es la resistencia de materiales. Fíjense lo que dice, la resistencia es un elemento, se define como la capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse en algún modo. Esa es la resistencia de un material. Por ejemplo, tengo aquí este control remoto. Este control remoto le puedo aplicar cierta fuerza y hasta cierto punto el control remoto va a estar bien. Pero si le aplico demasiada fuerza, entonces se va a doblar o quebrar y ya no lo puedo regresar a la posición original. Pasó el límite de la resistencia del material. Y ustedes y yo, hermanos, también tenemos una resistencia, pero llega el momento entonces cuando decimos, ya no puedo más. Todos tenemos un punto de resistencia, pero llega el momento en que ese punto se vence. Es el momento cuando decimos, esto ya no lo puedo soportar. Eso está más allá de lo que yo puedo aguantar. Todos tenemos nuestro límite, no importa qué tan fuerte nos sintamos. No importa cuánto hemos aguantado. En casa siempre hay alguien que es el más fuerte, a veces el esposo, a veces el esposo. Y dice, no, lo aguanta todo, sí, pero algún día no lo va a aguantar. Este se mantiene firme, sí, pero algún día también esa firmeza puede fallar. Y a veces tratamos de darnos ánimo con Filipenses 4:3, un versículo que todos conocemos, que nos dice, ¿cómo dice el versículo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces fíjense cómo cuando leemos ese versículo, queremos pensar que ustedes y yo lo podemos todo. Y el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi pregunta es, ¿quién es el que lo puede todo? ¿Soy yo o es Cristo? ¿Quién es el que lo puede todo? Cristo. Ustedes y yo tenemos un límite, y el que no tiene límite es Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, hermanos. Cristo es el único que no tiene límite. Por eso ustedes y yo, hermanos,
como ustedes y yo tenemos un límite, tenemos que descansar. Yo no sé cómo les fue, por ejemplo, los que tienen la bendición de estar aquí acompañándome hoy, no sé cómo terminaron el mediodía hoy, pero a veces después del mediodía se echan un descansito así rico y agradable, ¿verdad? Y ya después de eso otra vez volvemos a recuperar nuestras energías. Todos tenemos un límite. Por eso hay un tiempo para comer y hay una cantidad para comer. No podemos comer más de lo que debemos porque terminamos pagando las consecuencias. Hay un límite. Hay un límite para estudiar, para tomar agua. Aguantamos la sed hasta cierto punto, pero después tenemos que tomar agua. Todo tiene un límite, todo tenemos que entender este asunto del límite que es importante. Génesis 42, 36. Quiero que piensen en lo siguiente. Vamos a leer un versículo más adelante. Génesis 42, 36. Aquí la palabra del Señor. Jacob hace un recuento de lo que le está pasando. ¿Okay? Fíjense cómo dice Génesis 42, 36. Yo lo leo de mi Biblia. Yo tengo la versión del 95 y dice lo siguiente. Entonces su padre les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco, y ahora os lleváis a Benjamín. ¿Y qué termina diciendo el versículo? Estas cosas acabarán conmigo. Estas cosas acabarán conmigo. Hermanos, cuando leo ese versículo casi puedo sentir lo que está pasando Jacob en ese momento. Un hombre que peleó muchas batallas, un hombre que ganó muchas batallas, pero este es el momento en que también le empieza a contar las derrotas que ha tenido a lo largo de su vida. Y aquí menciona por lo menos 3 tragedias que le están pasando. Hay una que no menciona allí, que es la que se encuentra en Génesis 35, 16. Génesis 35, 16 al 19 es donde relata que murió Raquel. Y Raquel, no sé cómo decirlo esto, pero lo voy a decir de esta manera: Raquel era el amor de su vida. No sé si debiera decir que era su esposa preferida, pero era su esposa preferida. Espero que los señores no vayan luego a salir pensando con que tienen que tener más de una para que tengan una preferida. Ustedes tienen una y síganse con esa, y esa va a ser su preferida, ¿verdad? Pero aquí Jacob perdió a su esposa, por la que trabajó mucho más. Primera pérdida. Segunda pérdida, vean lo que el versículo dice, me habéis privado de mi hijo José. O sea, su esposa, José, hijo de su esposa, que fue el amor de su vida, primer hijo. Simeón, que se quedó, que bueno, le duele porque es su hijo, pero no era de la esposa, de la esposa que era el amor de su vida. Y ahora se quieren a llevar a Benjamín. ¿Y quién era Benjamín? También el hijo de Raquel, el último hijo que ella tuvo. ¿Cómo nos sentiríamos? Yo me pongo a pensar, ¿cómo se sentiría uno, hermanos? Porque parece que es golpe tras golpe tras golpe. Y por eso es que Jacob dice aquí en el versículo, estas cosas acabarán conmigo. Hay otras versiones que no dicen eso, dice estas cosas, dice contra mí son estas cosas, dice en la versión del 909. Estas cosas acabarán conmigo o contra mí son estas cosas. ¿No han sentido ustedes que a veces parece que todo se les está viniendo en contra? Y pareciera como que las cosas les está saliendo mal a ustedes en todo momento. Yo quisiera, por ejemplo, en este momento, al igual que Jacob, pensemos primeramente en las cosas que nos han salido bien. Pensemos en las batallas que hemos librado. Porque dígame, ¿cómo es posible que un hombre que peleó con el ángel y venció, y ahora entonces aquí dice estas cosas, dice el versículo, estas cosas acabarán conmigo? Si ha sido un guerrero, si ha sido un valiente, alguien que se ha sostenido en todo momento. Pregúntate en este momento, ¿cuáles batallas has ganado? Recordemos, hermanos, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Traten de pensar en aquel momento en el cual quizás no teníamos lo que necesitábamos, pero el Señor proveyó. ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones quizás hemos estado enfermos, pero el Señor nos ha recuperado? ¿Cuántas veces quizás sentíamos que estábamos indefensos, pero el Señor nos cuidó?
¿Cuántas veces quizá pensamos que nos íbamos a levantar de esa cama y el Señor nos levantó? Hermanos, todas esas son batallas que hemos ganado por la misericordia de Dios. Momentos en que el Señor nos sacó adelante. O momentos cuando sentíamos que nuestro ánimo se estaba derramando, pero el Señor nos fortaleció. O cuando perdimos a un ser querido, derramamos lágrimas, o algo causó que nuestro corazón nos doliera, pero el Señor nos consoló y nos fortaleció. O a lo mejor estudiantes que dijeron, este examen está muy complicado pasarlo, pero clamaron al cielo y el Señor los ayudó y lo pasaron. ¿Cuántas batallas, hermanos, ustedes y yo hemos salido adelante? Pero saben, salir adelante en las batallas, salir adelante en las luchas, va gastando la energía del ser humano. Los problemas que la vida nos trae también van gastando la energía. ¿Y qué ha pasado con las cosas, las derrotas que hemos tenido? ¿Cuántas derrotas te están llevando hasta vencer tu punto de resistencia? Hemos resistido, hemos aguantado, pero a veces llegamos al punto que decimos, esto es lo último que yo aguanto, ya no voy a aguantar más. Cuando a la señora a lo mejor le dice el Señor, sabes que esta es la última que te paso, no vuelvas a hacer tus cosas porque entonces va a haber problemas. ¿De qué nos estamos cansando, hermanos? El ser humano se cansa. Hay personas que se cansan, por ejemplo, y dicen, yo estoy cansado de ayudar y que ni siquiera te den gracias. ¿Okay? Hay personas que dicen, estoy cansado de amar a mi pareja y no ser correspondido. Estoy cansado de animar a otros y bueno, y a mí ¿quién me da ánimos? Estoy cansado, no puedo más. Cuando uno se cansa ya simplemente no quieres nada, no quieres ni salir, no quieres ni arreglarte, le gritas a tus hijos, no quieres contestar el teléfono, pateas al perro, pateas al gato. O sea, ya la persona llegó al punto en el cual se siente completamente lastimado. Ahora, Jacob contó con todo lo malo que había pasado, pero no sabía todo lo bueno que Dios le tenía preparado. Él está haciendo en este momento una lista de todas las cosas que no están funcionando. Y a veces ustedes y yo, hermanos, nos enfocamos solamente en aquellas cosas que nos están pasando mal. Pero saben, hermanos, tenemos que contar las bendiciones. Tenemos que ver las cosas que el Señor nos está dando, porque a veces no podemos ver las cosas buenas. Es más, no entendemos lo bueno que hay en nosotros, que el Señor tiene para nosotros. No sé si al igual que Jacob, a veces ustedes y yo digamos, mira cómo me pagan mis hijos, tanto tiempo que les dediqué, me desviví por ellos y mira cómo me pagan. O decir, trato bien a mi pareja y mira cómo me corresponde. O en mi trabajo hago todo lo que tengo que hacer y mira cómo me tratan. O he luchado contra la enfermedad, he luchado contra mi familia. No sé cómo les vaya, por ejemplo, principalmente en este caso las damas, ¿verdad? Cuando dicen de plano con mi suegra ya nomás no puedo con ella. O los hombres que tienen algún negocio, he hecho todo porque este negocio salga bien y las cosas cada día van de mal en peor. He luchado contra viento y marea, pero parece que cuanto más lo intento, las cosas se complican un poco más. Y encima de todos los problemas que la vida nos ha traído a lo largo de la vida, encima de todo todavía tenemos que enfrentar el COVID-19, ¿verdad? Y encima de todo esta semana, los que estamos aquí en Houston, pues no sé cómo les fue, pero por lo menos yo el martes estaba muy pendiente de la trayectoria. Estaba, si cambia para acá, salgo corriendo. Y por fin dijeron que más o menos estaba en la misma dirección hacia Port Arthur, entonces dije, bueno, vamos a seguir aquí. Pero si no, me hubiera ido. ¿Okay? Aunque alguien me diga, no, pero ¿dónde está tu fe? Mi fe está en el Señor, pero si el Señor dijo, corre, yo salgo corriendo, ¿verdad? No voy a quedar aquí a andar aventurando. El caso es, hermanos, que hay muchas luchas. Jacob está percibiendo que estaba todo en contra de él. Y todo esto que Jacob está enfrentando, él hace la lista, dice, mi hijo José no aparece, mi hijo Simeón lo tienen prisionero, y ahora quieren llevarse a mi último hijo que me queda. Dice él, todas estas cosas son en contra mía. Pero saben, hermanos, Jacob percibía que todo estaba en contra de él, pero en realidad eran los medios que Dios estaba utilizando para sacarlo del dolor y llevarlo a un lugar que Dios tenía preparado para él. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces usted y yo no estamos luchando y clamando y reclamando a Dios, diciéndole, Señor, es que aquí es donde tienes que funcionar esto?
Y el Señor te está mandando todos esos problemas para decirte, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero para ti. Muévete para otro lugar, que allá es donde yo tengo algo para ti. Cuenta tus bendiciones. Estas cosas acabarán conmigo, decía Jacob. Pero saben, hermanos, no habían sido enviadas esas cosas para que acabaran con Jacob. Habían sido enviadas para que Jacob pudiera tener una gran bendición. En primer lugar, José, ¿estaba muerto? No, no estaba muerto. ¿Cuándo se iba a enterar Jacob de que José estaba vivo y Jacob no salía de su tierra? Yo tengo diferentes preguntas. Y por ejemplo, una de las preguntas que me hago, si José ya tenía el dinero y los medios necesarios para ir a ver a su padre, ¿por qué no lo fue a ver? No tengo la respuesta a esa pregunta. Yo solamente sé que en el reloj de Dios había un plan y José se aplicó al plan que Dios tenía. Simeón, porque está en la lista, mi hijo José no aparece. Simeón se quedó prisionero. Simeón lo iba a volver a ver, hermanos. Y Benjamín se iba a ir, pero en vez de que Benjamín se estuviera alejando de él, Benjamín se iba a encontrar con su hermano y muy pronto se iba a reunir nuevamente con su hermano. Hermano, ¿no es nada maravilloso que Dios todavía está al control? ¿No es maravilloso que Dios todavía está en el trono? ¿No es maravilloso que Dios todavía te está cuidando? ¿Que Dios todavía te está protegiendo? ¿No es maravilloso, hermanos, que Dios todavía se preocupa por nosotros? Aquí está un hombre que fue un guerrero, un valiente, y dice, todas estas cosas son en contra de mí. Y cuando él dice esto, está algo así como diciendo, me voy a morir con esta situación. O como las señoras cuando ya se vuelven viejitas, ¿no? Y dicen, mi corazón no lo puedo aguantar, me vas a matar. Significa que es un dolor muy fuerte, que dicen simplemente, ya no puedo más. Y Jacob está aquí diciendo, estas cosas son en contra mía, pero Dios, hermanos, está al control. Y muchas veces lo que tú y yo pensamos que está perdido, que no tiene solución, el Señor está encontrando la manera de devolverte algunas cosas de esas que has perdido. Y digo algunas porque no recuperó todas. Su esposa había fallecido y obviamente no recuperó a su esposa, pero su hijo que quería muerto lo recuperó. El hijo que quería que nunca le iba a volver a postar en la cárcel, lo recuperó. Y el hijo que tuvo que enviar, lo volvió a ver también. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo alabo a Dios por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Y yo no sé ustedes qué tanto le reclamen al Señor cuando las cosas no salen como ustedes lo habían pensado. Cuando trabajé como pastor en México, allá en Tapachula, estaba la central de la entonces misión del Soconusco. Hice mis berrinches, de esos berrinches, no sé si ustedes son berrinchudos espiritualmente hablando, pero yo paso mis momentos difíciles cuando le pido al Señor algo y las cosas no salen como yo quisiera que salieran. Era mi primer año como pastor y pues en el campo te ponen un blanco de bautismos y en mayordomía y esto, y entonces trabajamos muy duro ese año y logré todos los blancos que tenía que lograr. ¿Qué era lo que yo tenía en mente? Regresar a Montemorelos a estudiar mi maestría. Cuando terminó el año y llegó el momento de las clases de verano, hablé con mi presidente y le dije, mira, he logrado todos los objetivos, estoy listo para que me puedan mandar a las clases de verano. Mi presidente me dijo, ¿sabes qué? Dice, es que es tu primer año y cuando tienen su primer año están nada más a prueba, todo lo que logres no cuenta porque pues es tu primer año, es tu aspirantazgo. Me desinflé y no me sentí muy contento. No me dijo nada más que eso, así es que dije, bueno, el siguiente año entonces. Y vuelvo a trabajar muy duro el siguiente año, hermanos. Logro todo lo que se tiene que lograr para los requisitos para ir a clases de verano. Cuando llega el momento de clases de verano, le digo a mi presidente, mira, logré todo, estoy listo para clases de verano. Me dije, mira, lamento mucho decirte esto, pero el campo ahorita está en una situación financiera bastante difícil. No podemos mandarte porque no tenemos dinero. Es cierto que lograste todo, pero no podemos mandarte. Segundo año, hermanos, que no puedo ir a estudiar lo que yo quería estudiar. Me regreso de nuevamente a mi distrito a seguir trabajando. Dije, el próximo año no solamente voy a lograr mis objetivos y voy a ahorrar. Y me puse a ahorrar, hermanos, todo ese año. Dije, si el dinero es el problema, pues yo voy a conseguir el dinero y me voy. Tercer año, logro otra vez todos los objetivos. Llego con mi presidente y le digo, ¿sabes qué? Le digo, logré todo. Estoy listo para clases de verano.
Me dijo él, mira, no tenemos dinero, estamos en la misma situación. Le dije, no hay problema, yo tengo mi dinero para las clases. Me dice, es que el reglamento dice que si nosotros no te pagamos, no te podemos enviar. Así es que, hermanos, 3 años. ¿Cómo se siente uno, hermanos? Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué tú me permites esto? ¿Por qué tú haces que esté pasando esta circunstancia? Estoy haciendo todo lo que debo hacer. Y mira, y hermanos, reclamando un montón de cosas. Les hago una historia larga, un poco corta. Cuando nos tocó vivir en la ciudad de Phoenix, Arizona, llevé mi documentación para hacer una evaluación para poder ser maestro y trabajar aquí. Y me hicieron todos los requisitos que necesitaba y me dijeron, cumple estas materias y nosotros te vamos a dar tu certificado como maestro. Conseguí una escuela, en la cual empezar a trabajar, y justamente en ese distrito llegó un programa para una maestría bilingüe. Y entonces nos dijeron lo siguiente: solamente quiero que firmes que vas a trabajar con nosotros 3 años y te vamos a pagar todos los costos de maestría. Hermanos, en ese momento obviamente alabé a Dios y le di gloria a Dios, pero al mismo tiempo tuve que pedir perdón. Tuve que pedir perdón por berrinchudo, por bocón, por todo lo que ustedes me quieran llamar, porque le reclamé al Señor cuando aquella oportunidad estaba trabajando, hacía todo, lograba mis metas, lograba mis objetivos, y me dijeron no 3 veces. Cuando llegó este momento yo dije, Señor, si hubiera sabido esto me hubiera salido desde antes, ¿verdad? Si este era el plan que tenías. Yo quería seguir allí, pero por alguna razón el Señor no quería que siguiera allí, hermanos. Jacob quería seguir en su tierra, estuvo allí con sus hijos, y sin duda se aferraban y decían, miren, vamos a sembrar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ya pronto va a venir la lluvia y pronto va a venir la lluvia. Y sin embargo, Dios no quería que Jacob permaneciera allí. Él lo que quería era sacarlo a otro lugar. Tenía otro lugar en el que Él ya había provisto para él. Y por eso, hermanos, ustedes y yo tenemos que alabar a Dios a pesar de las circunstancias, porque hay cosas que Él tiene preparado para nosotros que no las podemos entender. Y sufrimos y luchamos porque queremos que el Señor haga las cosas como yo lo pienso, como yo lo quiero. Por eso, hermanos, tenemos que alabar a Dios. Él puede sanar al enfermo, Él puede confortar el corazón quebrantado, Él puede guiarte cuando el camino parece oscuro, Él puede guiarte cuando tus pasos ya no quieren responder, Él puede ser tu amigo cuando todos te han abandonado. Tengo una frase aquí que quisiera compartirla con ustedes. Dice, sé amable con los demás, porque no sabes a quién va a usar Dios para que tú tengas lo que Dios ha preparado para ti. Sé amable con los demás porque no sabes a quién va a usar Dios para que tú tengas lo que Dios tiene preparado para ti. La vida está llena de sorpresas, hermanos. Está llena de sorpresas. ¿A quién usó Dios para sacar a Jacob, a sus hijos y a toda su familia de la circunstancia en que estaban? Hambre, sequía, no cosecha, no nada, no pasto, no nada. Dios usó a los egipcios, hermanos. Los egipcios, a pesar de que lo tuvieron como esclavo y todo, los egipcios le dieron a José un lugar, y con el tiempo llegó a ocupar un lugar donde él era el segundo de Faraón. Nadie estaba por encima de la autoridad de José más que Faraón. Después de Faraón, José, y de ahí todos sujetos bajo la autoridad de él. Pero Dios utilizó a los egipcios para darle de comer cuando su propia tierra había hambre. Cuando el pueblo de la familia de Jacob llegaron a Egipto, dice que le dieron lo mejor de la tierra, hermanos. Una tierra donde había abundancia de agua, abundancia de pasto para sus ovejas y su ganado. Dios colocó a José en un puesto donde él pudo proveer para su familia. Hermanos, el Señor es maravilloso, ¿no les parece? Yo no sé ustedes cuánto han luchado porque el Señor a veces resuelva las cosas en el lugar que ustedes creen que es el lugar. Y a veces el Señor solamente está ahí, ¿sabes qué? Necesito moverte, tengo que llevarte a otro lugar. ¿Por qué creen que ustedes y yo nos movemos? ¿Por qué estamos aquí? Todos los que estamos aquí en algún momento llegamos de otro lugar, a no ser que hayan nacido aquí, pero no sé si alguien de los que está aquí nació aquí, pero llegamos de algún lugar.
¿Queríamos salir? No, no necesariamente, la gran mayoría no queríamos salir. Por ejemplo, en el caso mío, yo todavía sigo amando mucho mi México. Desearía que no hubiera tanta violencia. Desearía que las cosas fueran diferentes. Y me encantaría poder retirarme y vivir allá. Eso es lo que mi corazón me dice. Pero como están las cosas, hermanos, por mucho que lo amo, mi cabeza tiene que funcionar un poquito más que el corazón. Salimos de nuestra tierra no porque quisiéramos, sino porque el Señor de alguna manera preparó algo mejor para nosotros en este lugar. Y tenemos que alabar y agradecer a Dios por sus bendiciones. Quiero cerrar, hermanos, con 4 versículos en esta mañana. Génesis 45, 28 dice la palabra de Dios. Entonces Israel dijo: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que muera. Imagínense, hermanos, estas palabras. Primero él dijo: todas estas son en contra mía. Y ahora dice: ¿sabe qué? No quiero escuchar. Y yo no sé si en ese momento los hijos era cuando le fueron a pedir perdón. Mira, papá, la verdad que te echamos mentira, te dijimos que habíamos matado a que tu hijo había muerto, pero no sé si no aparece en la Biblia en qué momento los hijos pidieron perdón al papá. Solo dice que le comentaron. Y aquí él dice: basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que yo muera. Génesis 47, 12 dice la palabra de Dios: y proveyó José de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de sus hijos. Hermanos, fíjense, escasez, hambre, y ahora aquí el Señor proveyó para toda la familia. Salmos 34, 19 dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Hermanos, no sé cuántas batallas hemos librado, no sé cuántos momentos difíciles hemos tenido, pero el Señor ha estado con cada uno de nosotros. Y terminamos leyendo el último versículo en esta ocasión. Romanos 8, 28 y 31. Dice la palabra del Señor: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Contemos nuestras bendiciones. Y si sientes que ya no puedes más, deja que el Señor te tome la mano y que te lleve a ese lugar donde Él te quiere llevar, donde va a proveer para ti, donde te va a dar lo que tú necesitas. Porque a veces la tierra está demasiado seca, el monte demasiado marchito, y ahí queremos seguir. Y el Señor te dice: yo tengo un lugar para ti. Y quizá a veces tengamos que pasar aflicciones, pero al final de cuentas el Señor nos dará su bendición. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Bien, agradecemos a Dios primeramente y al pastor Javier Velázquez por este lindo tema. Vamos a terminar nuestro servicio de esta mañana entonando las estrofas del himno 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la
la cruz, por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado sea tu santo nombre. Señor nuestro, queremos suplicarte que en esta vida, en las luchas que hemos salido, en las luchas que hemos enfrentado, si más de uno sentimos que ya no podemos más, Señor, permite que en esta mañana podamos venir a tus pies, que puedas tomarlos de nuestras manos y, Señor, seas tú quien nos guíe, seas tú quien nos lleve y que seas tú quien nos lleve a esos lugares de verdes pastos en los cuales, Señor, nos harás descansar. Que tu presencia y bendición sea con todos, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.